Cada año, en el mundo, se producen más de 1 millón de toneladas de mayonesa, y parece que esta salsa es algo trivial. Pero detrás de su suave textura se esconde una ciencia de alta precisión, decenas de etapas tecnológicas y la verdadera magia de la emulsificación. Aquí, en una fábrica donde nacen más de 300 kilogramos de mayonesa cada día, veremos cómo, a partir de ingredientes simples, yemas de huevo, aceite, vinagre y especias, nace una leyenda culinaria. Pero hay un detalle que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que hace que esta salsa sea tan inimitable. Cada día, en esta fábrica, se producen alrededor de 347 kilogramos de mayonesa. Pero el camino hacia la creación de esta salsa comienza mucho antes de que los ingredientes lleguen a la fábrica. La calidad del producto final depende directamente de la materia prima, por lo que los proveedores se seleccionan cuidadosamente. Los componentes principales de la mayonesa son el aceite vegetal, las yemas de huevo, el vinagre o el zumo de limón, y condimentos como la sal y la mostaza. Cada uno de estos ingredientes desempeña su propio papel en la creación del sabor y la consistencia ideales. La primera etapa de la producción es la selección y preparación de los componentes. Vi cómo el aceite vegetal se bombeaba desde enormes tanques de almacenamiento hasta la nave de producción con potentes bombas. Antes de su uso, el aceite pasa por una filtración adicional para eliminar cualquier posible impureza que pudiera haber entrado durante el almacenamiento. Al mismo tiempo, las yemas de huevo pasteurizadas se sacan de las cámaras frigoríficas y se calientan gradualmente a temperatura ambiente. Esto se hace para que se mezclen mejor con los demás ingredientes. El vinagre o el zumo de limón se miden con precisión y se mezclan con agua en las proporciones necesarias para alcanzar el nivel de acidez deseado. Luego, esta mezcla se combina con sal, mostaza en polvo y otras especias en un tanque especial de premezcla. Todo se remueve a fondo para asegurar una distribución uniforme y la disolución completa de los componentes secos. Cuando todos los componentes están listos, llega el momento de la magia, la emulsificación. La emulsificación es el proceso de combinar dos líquidos que normalmente no se mezclan, como el aceite y el agua. Aquí es donde entran en juego las proteínas de la yema de huevo, que actúan como emulsionantes. Quedé impresionado por las enormes batidoras industriales, llamadas homogeneizadores, que se utilizan para este proceso. Están equipadas con potentes agitadores y sistemas de control de temperatura. El proceso comienza cargando las yemas de huevo en la batidora, y los agitadores comienzan a girar a una velocidad increíble. Luego, se añade gradualmente la mezcla de vinagre y especias. Cuando las yemas y el vinagre están completamente combinados, comienza la etapa más crucial, la adición del aceite. El aceite se añade muy lentamente, en un chorro fino o pulverizado, mientras los agitadores continúan funcionando a alta velocidad. Esto permite que las proteínas de la yema de huevo envuelvan eficazmente las diminutas gotas de aceite, creando una emulsión estable. Así se logra esa suavidad cremosa que todos conocemos y amamos en la mayonesa. El control de la temperatura durante este proceso es extremadamente importante. La temperatura se mantiene en un rango de 20 a 25 grados Celsius con la ayuda de dispositivos de enfriamiento especiales incorporados en los homogeneizadores. Una vez que la emulsión está lista, la mayonesa pasa por una etapa adicional de mezclado para asegurar la homogeneidad. La mezcla se hace pasar por orificios diminutos a alta presión, lo que reduce aún más el tamaño de las partículas de aceite y mejora la consistencia del producto. Luego, la mayonesa se somete a una etapa de control de calidad en tiempo real. Sistemas automáticos toman muestras del flujo del producto y realizan pruebas rápidas de consistencia, nivel de acidez y apariencia. Esto permite asegurarse de que el producto cumple con todos los estándares necesarios antes de pasar a la siguiente etapa. Después de pasar el control de calidad,
la mayonesa se bombea a tanques de almacenamiento temporal de acero inoxidable. Aquí se pueden añadir ingredientes adicionales para crear diferentes variedades de mayonesa, con hierbas, especias u otros aromatizantes. Antes del envasado, la mayonesa pasa por un proceso de desaireación. Las bolsas de aire no solo pueden estropear la apariencia del producto, sino también acelerar su deterioro debido a la oxidación. Para ello, la mayonesa se coloca en cámaras de vacío especiales, donde se elimina cuidadosamente todo el aire del producto. Ahora pasamos a la etapa de envasado, que también impresiona por su tecnología. La fábrica está equipada con modernas máquinas de envasado, capaces de manejar diferentes tipos de envases, desde pequeños frascos de vidrio, hasta tubos de plástico y grandes recipientes para la hostelería. Antes del llenado, cada envase pasa por una limpieza y esterilización a fondo. Los frascos de vidrio se lavan con agua caliente y se secan con aire purificado, mientras que los envases de plástico, que ya llegan esterilizados, se inspeccionan y se soplan con aire filtrado para eliminar cualquier posible polvo. La mayonesa se bombea con cuidado desde los tanques de almacenamiento temporal a las máquinas de envasado. El proceso de llenado se realiza con alta precisión para garantizar el mismo volumen de producto en cada envase. Para evitar la formación de burbujas de aire, el llenado se realiza de manera que la boquilla se sumerja ligeramente en el producto y se eleve a medida que se llena el envase. Después del llenado, los envases se cierran herméticamente. Para los frascos y los envases de plástico, esto significa colocar las tapas con un control preciso de la fuerza de apriete, para asegurar un sellado perfecto sin dañar el envase. Para los envases blandos, se utiliza el sellado por calor o por ultrasonido. A continuación, los envases se dirigen a la etapa de etiquetado. Máquinas automáticas aplican cuidadosamente las etiquetas, asegurando una alineación precisa y la ausencia de defectos. Después de esto, cada envase pasa por un control de calidad visual final con la ayuda de cámaras de alta velocidad y sistemas de visión artificial. Esto permite asegurarse de que el producto cumple plenamente con los estándares antes de ser enviado al almacén y su posterior transporte. Al visitar la fábrica, también aprendí mucho sobre la historia de la mayonesa. Resulta que su historia se remonta al siglo XVIII en la isla de Menorca, en España. Según una de las leyendas, en 1756, durante la Guerra de los 7 Años, el duque francés de Richelieu, tras una victoria sobre los ingleses en Port Mahon, probó una salsa preparada por los lugareños. El cocinero del duque quedó tan impresionado que se llevó la receta a Francia, donde la salsa recibió el nombre de mahonesa en honor a la ciudad de Mahón. Otras fuentes afirman que la salsa ya existía en la cocina francesa y que su nombre provenía de la palabra moelleux, que significa yema de huevo. Sea como fuere, la mayonesa rápidamente ganó popularidad en Francia y luego en toda Europa. A principios del siglo XX, con el desarrollo de la industrialización, la mayonesa comenzó a producirse a escala industrial, lo que la hizo accesible para las masas y contribuyó a su difusión por todo el mundo. Dentro de cada batidor viejo hay una verdadera bomba tóxica: plomo, cadmio, retardantes de llama bromados. Estas sustancias pueden contaminar 1000 litros de agua si simplemente tiramos el aparato a la basura. Pero en una planta en los Estados Unidos vi algo diferente. Aquí desmantelan los batidores pieza por pieza, extraen el cobre, funden el aluminio, filtran las toxinas e incluso le dan nueva vida al plástico. Lo que vi es impresionante. Ahora descubrirás cómo de un montón de basura nace el futuro. Los batidores son más que solo una carcasa de plástico y cuchillas. Dentro de ellos hay cobre, aluminio, componentes electrónicos e incluso materiales peligrosos que no se deben simplemente tirar a la basura. Por ejemplo, el cadmio y el plomo en las conexiones soldadas de la placa electrónica. Son tóxicos y pueden contaminar el suelo y el agua.
Algunos modelos también tienen otras sustancias nocivas. Pero, ¿cómo se reciclan? El plomo no solo está en los batidores, sino en el 60% de las placas electrónicas de otros aparatos domésticos. Y 1 gramo de plomo puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Durante el reciclaje, estas placas pasan por un proceso de recuperación de metales. El plomo se funde y se reutiliza en la industria. El plástico de la carcasa puede contener retardantes de llama bromados. Protegen el aparato contra incendios, pero se acumulan en los organismos vivos. Durante el reciclaje, el plástico se limpia y se tritura. Si el nivel de contaminación es demasiado alto, el material se destruye en hornos especiales a una temperatura de 1500 grados. El aislamiento de los cables, al quemarse, libera dioxinas, que son algunos de los tóxicos más peligrosos. Para minimizar las emisiones nocivas, los cables se queman en instalaciones cerradas con un sistema de filtración que captura las sustancias tóxicas. Cada año, solo alrededor del 20% de los recubrimientos plásticos de los cables se reciclan. Un batidor contiene entre 50 y 150 gramos de cobre. No es tóxico, pero un mal reciclaje puede llevar a la pérdida de este valioso recurso. El cobre pasa por un proceso de fusión, lo que ahorra alrededor del 85% de la energía comparado con la extracción de cobre nuevo. En la planta de reciclaje llegan cientos de batidores viejos. Grandes contenedores los vacían lentamente sobre la cinta transportadora. ¿Escuchas ese sonido? El ruido sordo y el tintineo de vidrio, plástico, metal. Los trabajadores inspeccionan rápidamente los dispositivos para separar aquellos que contienen baterías o componentes especialmente tóxicos y comienzan a desmantelar los aparatos viejos. Primero, el cable de alimentación. Lo cortan con una herramienta especial y el alambre de cobre se va al reciclaje. ¿Sabías que el cobre reciclado se usa en la fabricación de nuevos dispositivos? Por ejemplo, el cobre reciclado se usa frecuentemente en la fabricación de nuevos cables eléctricos necesarios para los electrodomésticos y la electrónica. Además, se usa en la fabricación de nuevos motores, teléfonos móviles, sistemas de aire acondicionado e incluso paneles solares. Luego, desatornillan la carcasa. Los manipuladores robotizados desatornillan los tornillos y el batidor se descompone en varias partes. Las cuchillas son de acero inoxidable de alta calidad, que se puede fundir. Dentro del motor hay cobre y aluminio, que se reciclan y se reutilizan en nuevos dispositivos. La carcasa de plástico se envía a clasificación. Puede reciclarse o será destruida. Cada parte va a su contenedor correspondiente. Los motores se envían a desmantelar, el cobre a las fundiciones, el plástico a una limpieza adicional. El reciclaje de la electrónica en Estados Unidos es un tema importante, como lo demuestra el Día Nacional del Reciclaje, que se celebra el 27 de septiembre. Este día nos recuerda la importancia del reciclaje para reducir las emisiones de carbono, ahorrar recursos y reducir los desechos. Después de que las partes del batidor sean desmanteladas y clasificadas, se envían a diferentes etapas de procesamiento. Esto incluye la fusión de metales, la limpieza de partes plásticas y el reciclaje de componentes electrónicos. El cobre y el aluminio que se encuentran en los motores a menudo se funden para su uso en la fabricación de nuevos dispositivos, mientras que el plástico se recicla para crear nuevos productos plásticos, como contenedores, botellas o incluso nuevos componentes para electrodomésticos. Después de que las partes del batidor sean desmanteladas y clasificadas, se envían a diferentes etapas de procesamiento. Esto incluye la fusión de metales, la limpieza de partes plásticas y el reciclaje de componentes electrónicos.
El cobre y el aluminio que se encuentran en los motores a menudo se funden para su uso en la fabricación de nuevos dispositivos, mientras que el plástico se recicla para crear nuevos productos plásticos, como contenedores, botellas o incluso nuevos componentes para electrodomésticos. Reciclar los batidores y otros dispositivos electrónicos domésticos no solo es un proceso económicamente rentable, sino que también es crítico para la conservación del medio ambiente. Sin un reciclaje adecuado, estos dispositivos pueden causar graves contaminaciones del suelo y el agua, afectando la salud de las personas y los animales. Por cierto, un batidor promedio pesa alrededor de 1,5 o incluso 2 kilogramos, lo que ayuda a entender la magnitud del reciclaje. Si cada uno de los 10 millones de toneladas recicladas anualmente equivale a 1,5 kilos de batidores, eso significa más de 6.500 millones de dispositivos reciclados al año. ¡Increíble! ¿Sabías que algunas partes plásticas de los batidores pueden ser recicladas 10 veces sin perder su calidad? Los científicos descubrieron que ciertos tipos de plásticos, que se usan comúnmente en electrodomésticos, pueden resistir hasta 10 ciclos de reciclaje, lo que reduce significativamente la necesidad de nuevos materiales plásticos. Es impresionante. Muchos piensan que el plástico pierde su valor después de un solo uso, pero en realidad puede reutilizarse muchas veces. El plástico de los batidores es uno de esos materiales que se recicla fácilmente. Es importante mencionar por separado las partes del motor de los batidores. Generalmente contienen una gran cantidad de cobre y acero, que son muy valiosos para su reutilización. Sin embargo, estas partes pueden ser bastante difíciles de reciclar debido a su equipo eléctrico integrado. Las normas internacionales exigen que los componentes electrónicos que contienen materiales tóxicos sean separados para su reciclaje adecuado. Y este es a menudo el último paso, cuando todos los cables y componentes se separan utilizando manipuladores robotizados. Curiosamente, en diferentes países, el proceso de reciclaje puede variar. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un sistema de depósitos de desechos, en el que los consumidores pueden obtener descuentos o reciclaje gratuito por entregar sus viejos aparatos, lo que motiva a las personas a entregar sus dispositivos electrónicos viejos para reciclaje. En Europa, la legislación es aún más estricta, y para el año 2021, cada residente de la UE debía entregar al menos 4 desechos electrónicos para reciclaje al año. Esto resultó en un gran aumento del reciclaje y en la reducción de la contaminación ambiental. Fuego frío, agua seca, viento quieto. Dirás que estoy loco. Para nada, compa. Hoy vamos a hablar del hielo seco, esa cosa tan curiosa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lo hacen? ¿Qué rayos es? ¿O por qué lo producen en cantidades tan brutales? Bueno, quédate conmigo, que te voy a contar cómo funciona todo esto y por qué el hielo puede ser seco. ¡Arrancamos, mano! El hielo seco industrial es dióxido de carbono sólido, congelado a una temperatura de menos 78,5 grados Celsius. Para que lo entiendas fácil, el dióxido de carbono es ese gas que soltamos al respirar, el que las plantas agarran y convierten en oxígeno para que nosotros lo respiremos otra vez y sigamos la rueda. También sale cuando quemas combustible, cuando fermentas algo, o incluso en esas bebidas gaseosas que tanto nos gustan. Si lo enfrías a lo bestia y lo comprimes, se vuelve líquido, y si después le bajas el presión de golpe, ¡pum!, se transforma en hielo seco. No se derrite,
sino que se evapora directo, como magia pura. Lo usan un montón en medicina, transporte, comida y hasta en efectos especiales, porque enfría rápido y desaparece sin dejar rastro. Es una maravilla, te digo. En medicina, sirve para guardar vacunas, órganos de donantes, medicinas delicadas. ¿Has oído de la crioterapia? ¿Esa donde te congelan verrugas y cosas así? Eso también es con hielo seco, compa. Para llevar comida congelada, carne, mariscos, helados, también lo usan. En logística, es un salvavidas cuando necesitas que algo llegue frío sin depender de electricidad. En la industria alimenticia, le meten hielo seco a las gaseosas para que tengan burbujas. Y también enfrían productos mientras los fabrican. ¿Y los shows? Ese humo blanco y espeso que ves en conciertos o teatros. ¿Sabes qué es? Hielo seco, claro. Hasta en las pelis, cuando sale vapor de un frasco, es él haciendo su magia. Queda chido en cámara, te lo juro. Hacer hielo seco no es cosa de casa, es puro rollo de fábrica. Se produce en plantas criogénicas o en sitios especializados que manejan dióxido de carbono como expertos. Estos lugares son enormes, ocupan entre 5.000 y 20.000 metros cuadrados. Imagínate de 10 a 40 canchas de básquet juntas. En el centro hay tanques criogénicos, unas moles de metal de hasta 15 metros de alto, que guardan de 20 a 100 toneladas de dióxido líquido. Se escucha un zumbido suave por ahí. Son los compresores y las máquinas prensadoras dándole con todo. Los tanques gigantes sueltan el gas por tuberías gruesas hacia las prensas, que en un minuto pueden sacar hasta 500 kilos de hielo seco. Es una locura de eficiencia, mano. Cuando el dióxido líquido sale del tanque y se expande rápido, se congela al instante y se vuelve como nieve suelta. Una nube blanca y espesa se levanta sobre las cámaras de prensado, mientras los pistones hidráulicos aplastan esa nieve hasta hacerla bloques o bolitas duras. Las cintas transportadoras no paran. Llevan los bloques fríos por túneles helados, donde la temperatura no sube de menos 40 grados, para que no se evapore antes de tiempo. Hay máquinas automáticas que cortan las placas grandes en pedazos o las hacen granitos de unos milímetros. Las empacadoras van a mil. Meten el hielo seco en contenedores térmicos, desde paquetes de 1 kilo hasta cajones de cientos de kilos. Todo calculado al milímetro. Luego vienen las máquinas selladoras automáticas, que cierran los paquetes para que no se escape nada. En una hora, una fábrica así puede sacar unas 5 toneladas de producto. Y mientras tanto, el humo blanco anda flotando por ahí, dándole un toque misterioso y tecnológico al asunto. Como te dije, en la planta, el frío es brutal, por debajo de los menos 40 grados. Imagínate el hielo que hace ahí dentro. Los trabajadores se cubren con ropa especial. Trajes térmicos que no dejan pasar el frío. Guantes gruesos para no quemarse con el hielo seco. Goggles y máscaras para proteger ojos y pulmones del gas. Hasta el calzado tiene suela gorda para no congelarse los pies en el piso metálico. Como hay tanto vapor, las ventilaciones son clave para mantener el oxígeno en orden y que nadie se asfixie. Los turnos son cortos, alternan entre el frío y descansos en salas calentitas, porque si no, no aguantas. Mucho del proceso es automático para no exponer tanto a la gente, pero igual se necesita aguante y seguir las reglas al pie de la letra.
¿Y de dónde sacan tanto dióxido de carbono? Me dirás. No andan cazándolo en el bosque, tranquilo. Lo obtienen como desecho de otros procesos químicos, como cuando hacen amoníaco o fertilizantes. O sea, es ecológico, porque usan lo que ya existe y no lo fabrican de cero. Las fuentes principales son la producción de amoníaco, las cervecerías con su fermentación, las refinerías de petróleo y las fábricas de cemento. En vez de tirar ese dióxido al aire, lo atrapan con equipos especiales, lo limpian de impurezas y lo secan para que quede puro. Luego lo comprimen a alta presión para volverlo líquido y lo enfrían a menos 20 grados para que sea más compacto. Así no solo bajan los gases de efecto invernadero, sino que hacen algo útil con ellos. Doble ganancia, compa. Dato curioso, aunque le digan hielo, no se derrite. El hielo normal se hace agua, pero este pasa directo a gas. Eso es sublimación, y por eso no deja charcos, solo desaparece. El hielo seco es perfecto para conservar comida, pero ojo, si lo tragas por error o respiras mucho, te puedes quemar o asfixiar. Hubo un caso de unos amigos que echaron hielo seco a una piscina para hacerla cool. Resultado, varios no la contaron. Tocarlo con la piel también te quema por el frío. Así que, aunque es una maravilla, hay que manejarlo con cuidado. ¿Me oyes? Esta cosa única tiene 1000 usos, pero hay que tratarla con respeto. Y listo, compa, eso es todo sobre el hielo seco. ¿Te imaginas? Cada hora, en todo el planeta, se hornean más de 2 millones de donas. Sí, 2 millones. Y en los centros de producción más grandes pueden llegar a despachar hasta 20.000 unidades por hora. Pero, ¿cómo puede una masa aparentemente sencilla transformarse en donas perfectamente redondas, suaves y crujientes? ¿Qué se esconde tras bambalinas en gigantes como Krispy Kreme o Dunkin' Donuts? Hoy vamos a sumergirnos en este fascinante proceso, desde las enormes mezcladoras industriales hasta el abrasador río de aceite, las cascadas hipnóticas de glaseado y el relleno preciso de cada dona. ¿Cómo se controla la calidad en cada una de ellas? ¿Y qué rayos tiene en común un desfile militar con este irresistible manjar? Sigue conmigo hasta el final y lo descubrirás. En las enormes fábricas de Krispy Kreme, Dunkin' Donuts y otras compañías gigantes, la masa se prepara en gigantescas batidoras industriales, con capacidad que va desde 100 hasta 300 kilogramos. En cada recipiente se vierten toneladas de harina, junto con levadura, leche, huevos, mantequilla y azúcar. Este proceso es totalmente automatizado. La harina llega en grandes silos y viaja a través de tuberías directamente hasta la mezcladora. En algunas plantas se utilizan dispensadores de pesaje automáticos que miden la cantidad exacta. Los ingredientes líquidos, como la leche, los huevos y la mantequilla, se almacenan en enormes tanques y, mediante bombas, se incorporan por tuberías al interior de la mezcladora. La levadura y el azúcar también se añaden por medio de dosificadores automáticos, los cuales entregan la cantidad perfecta en el momento oportuno. Luego, los enormes batidores en espiral o mezcladoras planetarias trabajan la masa hasta lograr la consistencia ideal. La mezcla resultante queda suave, ligeramente pegajosa y lista para la siguiente etapa. En las grandes fábricas, la producción diaria de masa se mide por toneladas, no solo por kilogramos.
Tras el mezclado, la masa se deja reposar en contenedores gigantes para que la levadura se active. Este reposo puede durar desde 30 minutos hasta varias horas, dependiendo de la receta específica. Desde allí, la masa se transfiere a través de dispensadores, ya sea en sacos grandes con una válvula especial o mediante un sistema de tuberías que empuja la masa por porciones. Posteriormente, unos rodillos gigantes la extienden hasta obtener un grosor de 1,5 o 2 centímetros. Dichas máquinas operan con dos rodillos paralelos que giran sin cesar, reduciendo gradualmente el espesor de la masa. Sensores láser revisan que el grosor sea uniforme, mientras el sistema ajusta la presión sobre los rodillos para mantener la regularidad. Acto seguido, troqueladoras automáticas, similares a sellos colosales, cortan anillos perfectos. Los centros de cada futura dona, esas típicas bolitas sobrantes, a menudo se reutilizan o se transforman en pequeñas donas esféricas. Estas máquinas pueden llegar a cortar hasta 5.000 donas por minuto, alineadas de manera tan ordenada que evocan un auténtico desfile militar de repostería. Nada más ser cortadas, las donas crudas se colocan con suma delicadeza en una cinta transportadora en movimiento. En algunas fábricas se usan bandejas de rejilla que permiten la circulación uniforme del aire durante la fermentación. Es fundamental evitar sacudir o trasladar bruscamente las donas, pues perderían su forma, así que la cinta se desplaza con lentitud y suavidad hasta llevarlas a una cámara de calor. En esa cámara se mantiene una temperatura de 40 grados Celsius y una humedad del 75%. Condiciones ideales para que la masa con levadura se infle y se prepare para la fritura. Si este proceso se detuviera de golpe, las donas se volverían planas y gomosas, como si fueran suelas de zapato. Justo después, llega uno de los pasos más espectaculares. Las donas avanzan por un río de aceite caliente, transportadas por un sistema de freidora con banda. Una vez que las donas han subido de volumen y salen de la cámara tibia, se deslizan con sutileza sobre la cinta que las conduce a una inmensa tina de aceite hirviendo. El aceite reluce con destellos dorados, mientras la temperatura ronda los 180 grados Celsius. Primero se sumergen de un lado, y de inmediato aparecen pequeñas burbujas en los bordes, que se disparan hacia la superficie con un chisporroteo incesante. En estas freidoras monumentales se pueden cocinar 200 donas simultáneamente. El aceite envuelve cada dona, creando una delicada costra dorada. La cinta transportadora avanza con una cadencia milimétricamente calculada, justo el tiempo preciso para obtener la textura perfecta. Después, un mecanismo volteador toma las donas y las gira para cocinarlas por el otro lado. Observa cómo rebotan suavemente, casi como esferas caramelizadas, y continúan friéndose hasta alcanzar ese tono ámbar tan apetecible. El ambiente se impregna con el aroma dulzón de la mantequilla derretida y la masa frita, y todo este proceso dura apenas 45 segundos por cada lado. Al alcanzar el punto exacto de cocción, las donas se levantan sobre una rejilla especial, donde el exceso de aceite escurre, para seguir luego hacia el glaseado y el relleno. Si alguna vez presenciaste el glaseado en Krispy Kreme, sabrás que es hipnótico. Las donas viajan sobre la banda y atraviesan una especie de cascada de glaseado, de azúcar derretida. Esta mezcla líquida, a unos 60 grados Celsius, cubre cada dona de manera uniforme. En cuestión de segundos, el glaseado se solidifica y forma una capa brillante que se deshace en la boca. Tal túnel de glaseado puede llegar a recubrir hasta 3 millones de donas al día. ¡Una locura! Después, las donas continúan hacia la sección de relleno y decoración. Unas agujas perforan cuidadosamente los costados de la dona
para inyectar mermeladas, cremas o chocolate. La máquina calcula con exactitud la cantidad de relleno, que va desde 15 hasta 30 gramos por dona. Si se requiere bañarlas en chocolate o caramelo, viajan bajo una fuente de chocolate y luego unos chorros de aire a gran velocidad retiran el exceso. Mecanismos robóticos las rocían con migas, frutos secos o figuritas de azúcar, mientras cámaras supervisan la calidad del recubrimiento. La etapa final es el enfriamiento y el empaque. Las donas pasan por largos túneles de enfriamiento, donde la temperatura suele rondar los 15 grados Celsius. Tras ese recorrido, se empacan de manera automática o se colocan a mano en cajas. En enormes complejos industriales pueden salir hasta 20.000 donas por hora. Se forman 5.000 donas cada minuto. En el año 2017, en Estados Unidos, tuvo lugar un campeonato de devoradores de donas. Participó Joey Chestnut, quien logró comerse 55 donas en 8 minutos. ¡Increíble! Por suerte, ni siquiera un campeón como Joey podría acabarse toda la producción y dejarnos sin probar. Para que te hagas una idea, 55 donas equivalen a 11.000 calorías. Ese récord sigue invicto. Así que cualquiera de ustedes podría aspirar a ser el próximo campeón. A propósito, ¿sabías que el agujero de la dona fue resultado de un hallazgo accidental? Cuenta la leyenda que, en 1847, un marinero estadounidense llamado Hanson Gregory, cansado de que el centro de sus donas quedara crudo, las perforó con un cuchillo para lograr una cocción uniforme. Y así nació un clásico que lleva siglos encantándonos. Hoy existen miles de recetas distintas. En Estados Unidos hay fábricas automatizadas donde las donas son tan ligeras que los trabajadores las miden no por unidades, sino por kilogramos. Para que te des una idea, de 1 kilogramo de masa pueden salir 16 o 20 donas glaseadas clásicas. De las mini donas salen entre 50 y 65 por kilo. Y en el caso de las donas rellenas, la cuenta baja a 10 o 14 por cada kilogramo. Todo un logro. Máxime si consideramos que la masa de dona es muy sensible a la humedad ambiental, lo cual exige ajustar la cantidad de harina o levadura cada vez que cambian las condiciones. Cada año se crían millones de cuyes en todo el mundo. Pero no como mascotas, sino como animales de granja. Imagínate una finca, donde más de 10.000 de estas curiosas criaturitas avanzan al unísono hacia sus comederos, formando una auténtica ola de pelaje blanco, pardo y rojizo. Su carne se considera un manjar en Sudamérica, y las granjas modernas están automatizadas hasta el último detalle. ¿Cómo se cuidan, alimentan y crían a miles de cuyes de forma masiva? Hagamos una pausa y sumerjámonos juntos en este fascinante universo. En el Perú actual habita la mayor cantidad de cuyes, tanto domésticos como silvestres, cerca de 30 millones de ejemplares. Una granja típica, de cuyes en este país suele ser un gran terreno con múltiples corrales, similares a pequeñas caballerizas o jaulas, ubicados en espacios cerrados o al aire libre. El tamaño de la granja varía según la producción.
Las fincas pequeñas, con un máximo de 500 animales, pueden abarcar desde 50 hasta 200 metros cuadrados y suelen estar en los patios de hogares particulares. Las granjas medianas, entre 500 y 5.000 cuyes, se extienden de 200 a 2.000 metros cuadrados y ya son explotaciones especializadas con varias construcciones. Las grandes granjas industriales, con más de 10.000 animales, pueden ocupar 5.000 metros cuadrados o más. Las más enormes alcanzan hasta 2 hectáreas. El propósito principal de criar cuyes a gran escala es obtener carne. El uso de su pelaje y cuero es un nicho menor, ya que no llega al valor de la piel de bisón o de conejo, aunque en ciertas regiones se aprovecha para artesanías como souvenirs. También se emplean cuyes en investigaciones de laboratorio. Pero la carne, ese es el producto estrella. En Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, estos animalitos forman parte de la gastronomía tradicional, pues su carne se considera dietética, alta en proteínas y baja en grasa. En las granjas industriales, las instalaciones están especialmente diseñadas para ofrecer las condiciones ideales. El área principal son los galpones o pabellones cerrados, que protegen a los cuyes de la lluvia, el viento y las variaciones bruscas de temperatura. Dentro de estas construcciones se montan estanterías o jaulas de madera, concreto o plástico, cada una con capacidad para entre 5 y 20 individuos, dependiendo de la edad y el propósito. La granja también cuenta con zonas de alimentación, bodegas o cuartos donde se almacena el heno, el maíz y otros suplementos. Por separado, puede haber áreas de procesamiento y matanza si la granja se dedica a la producción de carne. Es vital asegurar la circulación de aire para evitar excesos de calor o humedad. Por lo general, la temperatura se mantiene en torno a 20 grados centígrados, que resulta perfecta para los cuyes. El día de estos animales comienza con la comida matutina. Se les ofrece heno fresco, maíz y cebada molidos, forraje verde, cuando es temporada, y alimento balanceado. El agua llega a través de bebederos automáticos o se vierte en recipientes especiales. Durante la jornada, los cuyes se mantienen activos, mordisqueando su comida y relacionándose entre ellos. En las granjas grandes hay sistemas automáticos de limpieza que retiran los desechos y mantienen todo impecable. 2 veces al día, los cuidadores revisan el estado del pelaje, los ojos y el comportamiento del rebaño. En la tarde, reciben otra ración de comida, generalmente más ligera, con más forraje y menos grano. Al anochecer, los cuyes se vuelven menos activos. La iluminación suele controlarse de manera artificial para imitar el ciclo de luz natural. Antes de dormir, se acurrucan en sus jaulas o casitas, creando un ambiente de calor y comodidad, incluso en el entorno industrial. La crianza se mantiene estrictamente supervisada para asegurar un flujo continuo de ejemplares. Los granjeros eligen a los cuyes más saludables y productivos, animales que pesan entre 700 y 1200 gramos, con buen tamaño, pelaje brillante y sin defectos de nacimiento. Como son polígamos, por lo general se asigna un macho a 4 o 6 hembras. Se suelen emparejar cuyes de 3 a 4 meses, siempre revisando su salud. El periodo de gestación dura entre 68 y 70 días. Durante este tiempo, las hembras reciben un alimento reforzado, rico en proteínas y vitaminas. Antes del parto, a menudo se las traslada a corrales especiales. Las crías nacen pesando cerca de 20 gramos, totalmente cubiertas de pelo, con los ojos abiertos y capaces de moverse por su cuenta. Empiezan a comer alimento sólido casi de inmediato, pero siguen con su madre alrededor de 2 o 3 semanas. Una vez destetadas, se separan los cuyes.
Los más robustos se quedan para seguir reproduciéndose y los demás se destinan a la producción de carne o a la venta. El ciclo de reproducción continúa todo el año, pues las hembras pueden parir hasta 5 veces anuales. En los enormes corrales, a veces con miles de cuyes, todos se movilizan en cuanto oyen el ruido de los comederos. Los trabajadores distribuyen forraje verde, heno, granos y vegetales, y esta tropa esponjosa corre de inmediato hacia la comida. Es aún más impresionante si ocurre en espacios al aire libre. Parece una ola de pelaje pardo, blanco y rojizo, avanzando por la granja. Y cuando se les da fruta o verdura jugosa, se oyen esos chillidos y murmullos tan distintivos. Los cuyes son muy expresivos al comer. Si la granja cuenta con un sistema moderno, el alimento se reparte automáticamente en bandejas, y el resultado es un movimiento sincronizado de miles de pequeños animales abarrotando los comederos. Es todo un espectáculo para quien lo ve por primera vez. En estas granjas industriales, la higiene resulta un factor clave, pues de ella depende tanto la salud de los cuyes como la rentabilidad. Se aplican métodos especiales de limpieza para asegurar un entorno agradable y prevenir la propagación de enfermedades. La limpieza de los corrales suele ser constante. Dado que los cuyes son sensibles a la suciedad, cada corral necesita atención diaria. Primero, se retiran los restos de comida y los excrementos recientes de la cama, lo cual ayuda a mantener el área limpia y a evitar la proliferación de microbios dañinos. Para esto se usan escobas y palas especiales que agilizan el trabajo. Después, se procede a desinfectar, a menudo con detergentes ecológicos que no perjudican ni a los animales ni al medio ambiente. El proceso incluye lavar paredes, pisos y comederos con regularidad. Muchas veces se emplean equipos especializados que suministran el producto de limpieza y realizan la labor de forma mecánica. La cama se cambia todos los días o cada 2, según el tamaño del corral y la densidad de cuyes. Por lo general, se utiliza heno o paja, que mantiene la higiene y brinda comodidad. Una cama fresca absorbe la humedad y los olores, reduciendo el riesgo de infecciones. Para asegurar un nivel óptimo de salubridad, se llevan a cabo tratamientos preventivos en todas las superficies, usando desinfectantes que eliminan bacterias, virus y hongos. Estas rutinas se repiten con frecuencia, al menos una vez a la semana. Así que, si alguien creía que cuidar tantos cuyes era sencillo, ya ves que requiere dedicación, detallismo y mucho esfuerzo. Imagínate una llanta capaz de recorrer 300.000 kilómetros. Es como darle 7 vueltas a la Tierra. Producir una de estas gigantescas llantas de carga puede llevar hasta 5 años. Además, la temperatura interna durante su fabricación alcanza los 150 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. Pero, ¿qué hay dentro? Es una mezcla de caucho natural, acero y ciertos ingredientes secretos que Michelin protege como si fueran la receta del mejor croissant. ¿Cómo se crean estas maravillas de la ingeniería? ¡Vamos a descubrirlo! Primero, un equipo de ingenieros y diseñadores define que necesita la nueva generación de llantas. Ahorro de combustible, mayor kilometraje o mejor agarre. A veces, todo a la vez. Luego crean modelos computacionales que simulan el comportamiento de la llanta en distintas condiciones. Es algo parecido a un simulador de carreras, solo que, en lugar de un piloto,
Hay fórmulas, datos y una inteligencia artificial. Pero veámoslo con más detalle. El desarrollo de una nueva llanta de carga Michelin puede tomar entre 2 y 5 años. Todo comienza con estudios de mercado y análisis de necesidades. Después de diseñar el modelo digital, se fabrican los primeros prototipos físicos para realizar pruebas de laboratorio y en ruta. En esta fase pueden surgir decenas de versiones, hasta encontrar la combinación perfecta de materiales, dibujo y construcción. Si la llanta supera las pruebas, arranca la producción en serie, lo cual todavía puede tardar de 6 a 12 meses, mientras se ajustan las líneas de fabricación y se garantiza la calidad. Así que, desde la primera idea hasta que la llanta está lista para el mercado, pueden transcurrir cerca de 5 años. Si creías que una llanta de carga era solo caucho, agárrate bien. Su composición incluye caucho natural y sintético, negro de humo y dióxido de silicio, una estructura de cordón metálico o textil, además de aditivos químicos. Todos estos ingredientes se mezclan en enormes batidoras industriales bajo un estricto control de calidad. En medio de la planta se encuentran mezcladoras gigantes, del tamaño de un camión, que rugen con un estruendo que retumba en los muros de concreto. Dentro de estos monstruos, el caucho natural y sintético se funde con el negro de humo, el dióxido de silicio, aditivos especiales y otra lista de ingredientes secretos que Michelin resguarda como si fuera la receta del mejor croissant. El caucho derretido se esparce como lava volcánica, mientras las poderosas aspas de acero mezclan todo hasta lograr una masa perfectamente homogénea. La temperatura interna llega a 150 grados y la presión es tan alta que podría comprimir un auto hasta el tamaño de una maleta. Tras varias etapas de mezclado, la masa resultante sale de la máquina en forma de gruesas láminas calientes que se enfrían rápidamente y se cortan en tiras. De estas tiras nacerán las futuras llantas. Todo se siente como estar en el corazón de un volcán industrial, donde del caos de materias primas surge la fórmula perfecta de resistencia. Después de la mezcla, los materiales pasan a moldes especiales, donde la llanta adquiere su forma reconocible. Este proceso tiene varias fases. Primero, la masa de caucho se hace pasar por potentes rodillos de acero, que la extienden en tiras largas y gruesas. Luego, esas tiras se cortan en secciones del tamaño y la forma requeridos. Antes de que las piezas de caucho entren al molde de prensado, se van colocando en capas sobre un tambor especial. Ahí se añade el cordón, fibras metálicas o sintéticas que refuerzan la llanta, los costados y la capa interna que sella el aire. Todavía no es la llanta final, sino una especie de preforma que mantiene la figura, pero sigue blanda y sin dibujo. En este punto se parece a una dona cruda, suave e inestable. Ahora, esa preforma pasa a una prensa gigantesca, donde, con varias decenas de atmósferas de presión y alrededor de 170 grados Celsius, el caucho se cuece definitivamente. Dentro del molde se encuentra el relieve que se imprime en la superficie de la llanta, formando ese patrón tan familiar del neumático. El proceso dura desde 15 minutos hasta 1 hora, dependiendo del tamaño de la llanta. Después se retira, se enfría y va directo a la inspección de calidad. El peso de una llanta de carga. Michelin depende de su tipo y propósito, pero en promedio ronda los 50 u 80 kilogramos. Las llantas para camiones de larga distancia, por ejemplo, la Michelin X-Line Energy, pesan alrededor de 60 o 70 kilos. Las llantas reforzadas para maquinaria de construcción y volquetes mineros pueden superar los 150 kilogramos. Y las llantas para esos gigantes, que llevan cientos de toneladas de roca,
pueden llegar a pesar hasta 4 toneladas. En otras palabras, una llanta de carga no es simplemente un aro de caucho, sino una verdadera obra de ingeniería, que equilibra resistencia, durabilidad y eficiencia en el consumo de combustible. Una de las fases más impresionantes es la prueba de calidad. Michelin somete cada serie de llantas a múltiples tests. Para comprobar, por ejemplo, la resistencia al desgaste, se montan las llantas en camiones de prueba que recorren kilómetros sin parar en pistas cerradas. Estos circuitos replican condiciones reales: asfalto, adoquines, grava, baches. Los vehículos hacen giros bruscos y frenados de emergencia. Es un test para medir deformación y sobrecalentamiento. Además, se aplica sobrepeso deliberado para ver si la estructura se fatiga bajo carga extra. Uno de estos camiones puede recorrer hasta 100.000 kilómetros en una sola prueba. Y sí, algunas llantas se destruyen en el proceso. Todo sea por la seguridad de los conductores. Si no hay tiempo para esperar el desgaste real, se usan bancadas de ensayo especiales. Ahí, las llantas se montan sobre tambores que simulan el movimiento de la carretera, obligándolas a correr miles de kilómetros bajo carga. Algunos modelos de llantas. Michelin para transporte de larga distancia, como la X-Line Energy, pueden recorrer hasta 300.000 kilómetros antes del primer cambio. Es como darle 7 vueltas al Ecuador. Cerca del 80% de las llantas desgastadas pueden renovarse aplicando una nueva capa de dibujo, prolongando así su vida útil otros 100 o incluso 150.000 kilómetros. Este proceso de renovación, que incluye el tallado o reencauche del dibujo, se lleva a cabo en fábricas especializadas o en talleres certificados por Michelin. De ese modo, las llantas usadas reciben una segunda vida. Se reducen los costos de los transportistas y se minimiza el impacto ambiental. Para renovarlas, primero se quitan del camión y se inspeccionan a fondo. Se utilizan ultrasonidos, rayos X y láseres para detectar grietas o daños internos. Si el armazón está en buen estado, la llanta se puede recuperar. Unas llantas Michelin bien elegidas y correctamente infladas ayudan a reducir el consumo de combustible entre un 3 y un 5%. Si un camión gasta 30 litros de diésel cada 100 kilómetros, gracias a las llantas, se podrían ahorrar hasta 4.500 litros a lo largo de 300.000 kilómetros de recorrido. ¡Increíble! Si una empresa tiene 100 camiones, el ahorro en combustible podría alcanzar millones de grivnas al año. Menos diésel significa menos emisiones. Así, las grandes flotas pueden recortar su huella en miles de toneladas de CO2 anualmente, lo cual ayuda al medio ambiente y cumple con las normativas ecológicas. ¿Y si te dijera que ya estás bebiendo agua reciclada de alcantarillado? No, no es broma ni una fantasía futurista. En Singapur, California e incluso Francia, el agua que alguna vez estuvo en el sistema de alcantarillado vuelve a la red de suministro. Pero, ¿es seguro? Y lo más importante, ¿podrás superar la barrera psicológica y beberla? Veamos cómo funciona esta tecnología revolucionaria y por qué el futuro del agua potable podría ser muy diferente a lo que imaginabas. No, no es ciencia ficción. Es una solución real para un problema global, la escasez de agua. Pero, ¿cómo funcionan estos sistemas? ¿Realmente es seguro beber esta agua? Y lo más importante, ¿estamos listos para beber lo que alguna vez desechamos? Aquí entra en juego la tecnología de reutilización potable directa, un sistema de purificación que transforma las aguas residuales en agua potable. Básicamente, el agua que usaste para ducharte o que se fue por el inodoro pasa por un proceso de purificación extrema antes de volver a salir por el grifo. ¿Es seguro? Sí. De hecho, es más seguro de lo que imaginas.
Esta agua reciclada pasa por controles de calidad tan estrictos que en muchos casos es más pura que el agua potable convencional. Singapur es uno de los líderes en esta tecnología. En el año 2003, el país lanzó el sistema NEWater, que recicla aguas residuales no solo para uso industrial, sino también para el consumo humano. En Francia, la ciudad de Les Sables-d'Olonne implementó un innovador proyecto para convertir aguas residuales en agua potable. Esta iniciativa es parte de su estrategia para garantizar el suministro sostenible de agua y reducir la dependencia de fuentes tradicionales. Estados como Texas, California y Arizona, en Estados Unidos, ya tienen plantas que purifican agua residual para consumo. En Los Ángeles, hay planes para cubrir hasta el 30% de la demanda de la ciudad con agua reciclada. El primer paso para transformar aguas residuales en agua potable es la prepurificación. En esta etapa, se eliminan residuos sólidos, arena, grasas, materia orgánica y otros contaminantes grandes. ¿Cómo funciona? Cuando el agua residual llega a la planta de tratamiento, pasa por rejillas y filtros metálicos con aberturas de entre 3 y 10 milímetros. Estos atrapan objetos grandes como botellas de plástico, servilletas, bolsas, hojas y hasta pequeños objetos arrastrados por accidente. Luego, toda esta basura se transporta en una cinta mecánica y se lleva a plantas de eliminación o incineración. El siguiente paso son los desarenadores, donde se sedimentan arena, grava, fragmentos de vidrio y partículas metálicas. Esto es crucial, porque estas partículas pueden dañar los equipos o bloquear tuberías en fases posteriores. En estos tanques, el agua se mueve más lentamente, para permitir que las partículas pesadas caigan al fondo. Dependiendo de la instalación, esto ocurre en grandes reservorios o en canales angostos con flujo reducido. Otro problema común en las aguas residuales son las grasas, aceites y lubricantes provenientes de la cocina y la industria. Estos se eliminan en separadores de grasa mediante inyección de burbujas de aire ultrafinas. Las burbujas empujan la grasa hacia la superficie, donde se retira con raspadores especiales. En la etapa final de la prepurificación, el agua entra en los sedimentadores, enormes tanques donde permanece inmóvil por varias horas. Durante este tiempo, los sólidos pesados se hunden al fondo, mientras que los lípidos y otras sustancias ligeras flotan en la superficie. Los sedimentos acumulados en el fondo se recogen con palas mecánicas y se procesan para producir biogás. La capa superior también se elimina o pasa por filtración adicional. Tras este proceso, el agua aún no es completamente pura, pero ya está libre de contaminantes grandes y peligrosos. Ahora es momento del tratamiento biológico, donde bacterias y microorganismos se encargan de descomponer la materia orgánica remanente. El flujo de agua, que hace poco era simplemente desecho, ahora atraviesa un sistema complejo de tuberías y tanques. La etapa mágica de la filtración está a punto de comenzar, la microfiltración. Estos filtros no son como los de una jarra casera. Son membranas ultrafinas con poros miles de veces más pequeños que un cabello humano. Su tamaño varía entre 0.1 y 0.01 micras. Para comparar, una bacteria mide alrededor de una micra, así que ni siquiera intenta pasar. Muchos virus son más pequeños, pero la mayoría queda atrapada en esta densa red. El agua, sin embargo, atraviesa sin problema, dejando las impurezas atrás. Las membranas de microfiltración pueden presentarse en forma de tubos o placas, por donde el agua se impulsa a alta presión. No gotea lentamente, es forzada a través de millones de microcanales. Este proceso es extremadamente rápido, con sistemas que pueden purificar miles de litros por hora.
pero requiere presiones altas, a veces entre 4 y 5 bares, para atravesar las membranas. El agua ahora parece cristalina, pero aún necesita una última fase: la ósmosis inversa, que elimina sales, minerales y contaminantes microscópicos. La microfiltración y la ósmosis inversa eliminaron partículas sólidas, bacterias y virus. Pero falta el paso final: la desinfección. Lámparas de luz ultravioleta, con una longitud de onda de 254 nanómetros, emiten radiación intensa sobre el agua, destruyendo el ADN y ARN de microorganismos en cuestión de segundos. Finalmente, el agua pasa por una cámara de ozono, un desinfectante 50 veces más potente que el cloro. El ozono elimina bacterias, virus, pesticidas e incluso residuos de medicamentos. Tras menos de un minuto, se descompone en oxígeno puro. El resultado es un agua más pura que la de manantial. Sin embargo, la verdadera barrera es psicológica. Aceptar que bebemos agua reciclada es difícil para muchos. Pero quizá en 10 o 20 años, el agua en tu cocina vendrá de este proceso, y ni siquiera notarás la diferencia.